Mi padre era oficial de seguridad en Chernóbil durante la crisis. Antes de morir de cáncer el año pasado, me contó algo que vio esa noche. No puedo guardármelo para mí. No voy a dar muchos detalles de su historia porque no importa. Básicamente, consiguió el trabajo a través de un antiguo compañero de escuela que trabajaba en un puesto de nivel medio en el partido. Su padre estaba pasando por un momento de mala suerte y Igor lo vio por casualidad en una taberna local. Empezaron a hablar y Igor movió algunos hilos y le dio el puesto. No importaba que no estuviera cualificado. La mitad de los chicos no lo están, le dijeron. De todos modos, mi padre empezó a trabajar allí en 1984 e hizo un trabajo bastante bueno. Hacía lo que le decían. La mayor parte del trabajo consistía en comprobar las lecturas de los diales y asegurarse de que las tuberías estuvieran selladas y cosas así. A finales de 1985 y principios de 1986, empezó a notar que muchos más representantes del partido entraban y salían de la planta. Por lo general, las visitas se limitaban a los funcionarios encargados del cumplimiento de las normas y a los supervisores de materiales peligrosos cuando se introducía o sacaba material radiactivo. Pero no eran especialistas de la planta. Parecían miembros del Politburó. Me dijo que reconoció a un par de ellos de los discursos televisados, pero no recordaba los nombres. Solo sabía que eran de alto rango. La noche de la fusión, papá estaba haciendo sus habituales comprobaciones de válvulas y diales cuando los miembros del Politburó, acompañados por soldados con Kalashnikovs, recorrieron el pasillo hacia la zona del reactor. Los soldados llevaban trajes antirradiación, los miembros del partido no. Los siguió a unas decenas de metros de distancia y subió a una pasarela alta desde donde podía verlos a todos. Se agolparon alrededor de las piscinas de enfriamiento. Papá hizo un esfuerzo por actuar como si estuviera mirando las lecturas de presión que tenía delante, notando vagamente que estaban aumentando mientras las observaba. En ese momento se produjo el corte de luz. Aparentemente, esto no era anormal en la planta. Los sistemas eléctricos no estaban bien mantenidos y todos los electricistas del personal estaban encargados de tareas más críticas. Incluso cuando las luces no funcionaban, la radiación Cherenkov arrojó su característico resplandor azul sobre el grupo e iluminó a los políticos y soldados. El agua de la piscina comenzó a moverse. Ahora bien, papá no era ingeniero nuclear, pero sabía que lo que estaba sucediendo en la piscina era anormal. Había estado en esa zona muchas veces y nunca el agua se había movido como lo hizo en ese momento. Se agitaba con turbidez y parecía que estaba a punto de hervir. Miró los indicadores que tenía delante y vio que la temperatura y la presión en el sistema de circuitos eran mucho más altas de lo que deberían haber sido. Cuando estaba empezando a correr por la pasarela hacia la estación de alarma más cercana, vio algo que lo hizo detenerse. Al principio, lo que me dijo no tenía mucho sentido. Uno tiene que pensar que alguien que corre a toda velocidad para hacer sonar la alarma de emergencia en una central nuclear no se detendría por nada. Pero se detuvo y se quedó mirando. Algo había flotado en la superficie del agua hirviendo. Según me describió, era oscuro, de un rojo grisáceo, casi con forma de persona, pero mucho más grande y terriblemente deformado. Flotaba boca abajo en la piscina. Los miembros del partido no reaccionaron, pero los soldados levantaron sus rifles hacia la cosa hasta que uno de los políticos les gritó una orden de que se retiraran. 1 o 2 momentos después, la cosa salió de la piscina y se levantó sobre sus gruesas patas para pararse frente a la multitud reunida. Lo que papá dijo que más recordaba de la cosa era su cabeza. Estaba apoyada directamente sobre sus hombros torcidos y no tenía ojos, ni nariz, ni orejas. Todo lo que había allí era un agujero enorme. Ni siquiera una boca, sino un agujero. Y dentro, el mismo resplandor azul de la piscina brillaba sobre los rostros de las personas que lo rodeaban. Alguien más en la planta debió notar las anormalidades de temperatura y presión y dio la alarma, porque las sirenas comenzaron a sonar y los generadores diésel entraron en acción para forzar el ciclo de enfriamiento a máxima potencia. Sin embargo, nada de eso le importó a papá. Dijo que la cosa se acercó a los soldados, uno por uno, y sin que ninguno de ellos ofreciera resistencia, presionó el agujero en su cara contra la parte superior de cada una de sus cabezas y comenzaron a disolverse. Primero sus trajes se derritieron, luego su piel comenzó a ampollarse y a carbonizarse. La cosa movió sus fauces hacia abajo hasta que casi alcanzó sus piernas, que cayeron al suelo en un montón humeante. Luego hizo lo mismo con el Politburó reunido. Todos menos una. Ella se paró en medio de una pila de piernas, caderas y entrepiernas humeantes y miró fijamente la atrocidad. Luego, gritó.
Es algo que papá dijo que se ha repetido a sí mismo todos los días desde entonces. 70. 8 BLA. L igual 0. G25. Sal a la tierra. Cuando las palabras salieron de su boca, el contador Geiger que papá se vio obligado a llevar consigo en todo momento cobró vida en el mismo instante en que el político estalló en llamas. Podría jurar que ella sonrió mientras ardía. Todo esto fue suficiente para que papá finalmente saliera corriendo. Sabía que había sido irradiado gravemente, pero se consoló un poco con el hecho de que el tic-tac del mostrador disminuyó rápidamente cuando salió del área de la piscina. Justo antes de salir de la habitación, echó un último vistazo a la cosa. Había comenzado a derretirse. Tan pronto como su cuerpo comenzó a salir a través de la rejilla de metal, el agua de abajo estalló en una masa de vapor sobrecalentado. Papá evitó morir escaldado por aproximadamente medio segundo cuando dobló la esquina y cerró la puerta detrás de él. El resto de la crisis se desarrolló más o menos como finalmente se informó. Papá pudo salir antes de la explosión principal. Vivió con la profunda culpa de haber pasado corriendo junto a sus colegas que todavía no sabían que algo verdaderamente catastrófico estaba a punto de suceder. Creía que su cáncer de tiroides era una venganza por su indiferencia hacia ellos durante su escape. La icónica fotografía de la pata de elefante radiactiva en el sótano de la central nuclear permaneció enmarcada sobre su tocador durante el resto de su vida. Mientras me contaba esta historia, confesó que la guardaba para recordar las implicaciones de las palabras de la política antes de que la devoraran las llamas. Esa cosa dejará la zona que la rodea inhabitable durante 100 años, suspiró. Y se está derritiendo a través del suelo, incluso hoy. Si llega a las aguas subterráneas, explotará como una bomba sucia y hará que el desastre de 1986 parezca un petardo. Rusia, Europa, el norte de África. Todos irradiados. Murió un par de días después de compartir su experiencia conmigo. No tengo ni idea de qué hacer con todo esto. Obviamente, podría haberlo inventado todo, pero no sé por qué lo haría. No tiene nada que ganar ahora que está muerto. Tal vez algunos de los otros sobrevivientes o sus hijos puedan corroborar partes de lo que dijo, tal vez no. De cualquier manera, si es verdad, hay mucho más en juego con ese desastre de lo que nos han dicho. Incluso ahora, mientras esa escoria radiactiva se derrite en el suelo, la historia de mi padre casi hace que parezca que la fusión fue solo un precursor de algo mucho peor. Algo planeado. Por favor, si alguien puede dar algún consejo o idea, se lo agradecería. No quiero que lo que me dijo sea verdad, pero la frase 70. 8 BLA. L igual 0. G25 me aterroriza más de lo que puedo soportar. El 9 de agosto de 1945, una columna de humo y fuego envolvió la ciudad de Nagasaki. El fuego infernal y la columna radiactiva que siguió se cobraron la vida de entre 39.000 y 80.000 personas en las 2 semanas siguientes. Una gran parte de estas muertes se debieron al shock y al estupor de haber sobrevivido a algo que se creía imposible. Unas 5.000 personas caminaron hasta las orillas del río Urakami y se metieron en el agua para aliviar el dolor de las quemaduras por radiación en la piel. Muchas de estas personas, en estado de shock absoluto, se ahogaron rápidamente. El 23 de agosto, elementos de la 2 División de Marines entraron en la ciudad destruida para restablecer el orden tras el caos. Uno de los hombres enviados a la ciudad fue el cabo primero Richard Murphy, mi abuelo. Ahora bien, contrariamente a la creencia popular, la idea de que una explosión nuclear creara un páramo irradiado es en gran parte un mito. La mayor parte de la radiación había desaparecido de Nagasaki cuando mi abuelo entró en la ciudad. Lo que quedaba se había asentado en su mayor parte en el suelo y podía lavarse al final del día. Quizás algún día les cuente mi propia historia de exposición a la radiación, cuando hice un viaje a la central nuclear de Chernóbil y a Pripyat, pero esa es una historia para otro momento y, muy probablemente, para otra página. Mi abuelo había sobrevivido a numerosos encuentros con el enemigo. En Tinian, Saipan, Guadalcanal y Okinawa. En Okinawa les dijeron que la población local podía ser hostil y que si se enfrentaban a cualquier agresión o incluso a una sospecha de agresión, debían utilizar la fuerza letal. Una vez, durante una patrulla, se encontraron con una mujer histérica que corría hacia su elemento sosteniendo una caja. El lanzallamas la encendió y ella siguió corriendo mientras se iba haciendo cada vez más lenta hasta que cayó de rodillas y dejó caer al suelo la caja, que ahora se estaba desintegrando. Lo que había en la caja era un bebé recién nacido. Créanme cuando les digo que eso no fue lo peor que vio mi abuelo mientras estuvo en la guerra.
En Nagasaki, el pelotón de mi padre recibió la misión de patrullar una sección del río Urakami. En ese momento, la mayoría de los cuerpos ya habían sido trasladados, pero todavía quedaban algunas personas congeladas en el lugar. Por otra parte, la mayoría de los cuerpos del Urakami ya habían sido arrastrados río abajo y, presumiblemente, al océano. El tercer día de patrullaje, mi abuelo oyó un Imurpi y se dio la vuelta para ver a un joven japonés corriendo hacia él. Resultó ser un ciudadano japonés que había ido a la universidad con mi abuelo. Al graduarse, regresó a su ciudad natal, Nagasaki. Los dos hombres compartieron un cigarrillo, hablaron de su tiempo en la escuela y, en general, hablaron de todo, excepto de la destrucción y la muerte que los rodeaban. Se separaron y el joven se ofreció a comprarle unas cervezas a mi abuelo si aún podía encontrar un bar en pie, se dieron la mano y se fueron. Fue el día después de este evento cuando la realidad comenzó a desdibujarse. Imaginemos que mi abuelo hubiera estado luchando contra un enemigo, que hubiera visto el poder destructivo de ambos bandos en el conflicto, que él mismo hubiera sido premiado por su valentía bajo fuego, y que además se le hubiera reconocido el mérito de haber ordenado un bombardeo naval en el que murieron aproximadamente 23 soldados enemigos. Sin embargo, allí estaba, en un páramo desolado en el propio país de sus enemigos, y que era una de las primeras y últimas personas en la historia que experimentaron lo que un arma nuclear podía hacer en una ciudad que apenas 2 semanas antes estaba llena de vida y prosperidad, llena de hombres, mujeres y niños, con vidas felices, lejos y previamente alejada de los horrores de la guerra. Esto afectaría psicológicamente a la mayoría de las personas, si no a todas. Era una patrulla nocturna, mi abuelo estaba afuera con un pequeño equipo de 6 hombres. Patrullando por el desierto y sucio páramo. Estaban caminando por la orilla del Urakami cuando el hombre que estaba en el punto exclamó: "Creo que veo un cuerpo". Señaló en dirección al río a unos 10 metros de la orilla, pero luego decidió que era solo su imaginación. Continuaron su patrulla. Estoy seguro de que esta vez es un cuerpo. Había una mano que sobresalía de la superficie del agua a solo 1 metro de la orilla. Intentaron recuperarla, pero era una mano separada. Si hubiera sido un cuerpo completo, habrían hecho algo al respecto. Lo sacaron a la orilla, registraron su ubicación. Pero era solo un brazo, lo dejaron en la orilla. Caminaron otros 5 minutos, se tomaron un pequeño descanso. Encendieron algunos lucky strikes y se entretuvieron durante unos minutos. Hablaron de chicas, hablaron sobre el hogar, en general, cualquier cosa de la que pudieran hablar para no pensar en la devastación que los rodeaba. Finalmente, maldita sea, mira a unos 20 metros, una mano se movía a lo largo de la superficie. Luego otra, y otra, comenzaron a romper el agua 3, 10, 20, 50. Luego comenzaron a moverse hacia la orilla, las manos con los dedos moviéndose, el viento soplando sobre la tierra plana sin edificios que obstruyeran su aullido. Los hombres entraron en pánico, uno disparó algunas rondas de su garanda al agua. Corrieron lejos del Urakami y no miraron atrás. Yo fui la única persona de mi familia a la que mi abuelo le contó esta historia. Al igual que yo fui la única persona a la que él le contó la historia de la joven con el bebé recién nacido. Me contó esta historia después de que desarrolló cáncer de pulmón, no fue por la radiación, sino por una vida de fumar. Me contó esta historia y se preguntó en voz alta qué habría al otro lado. Se preguntaba si iba a ser como una de las manos que cruzan el Urakami, agarrando y buscando a tientas algún significado. Se preguntaba si cuando llegara al otro lado habría alguien allí para tomar su mano y sacarlo. También se preguntaba si vería a aquellos a quienes afectó, o a aquellos a quienes no pudo sacar él mismo. Bueno, estaba pasando la tarde leyendo historias de Nosleep, que para mí suelen ser hilarantes, cuando me topé con una extraña. La URSS encontró algo inquietante bajo el Pacífico. Intrigante. Cuando terminé de leerlo, decidí escribir una publicación propia. Me sorprendió que uno de esos pobres bastardos en el submarino todavía estuviera vivo. A diferencia de lo que dijo el mayor retirado Lukashenko, y sí, sé que eres tú, Lukashenko, no quedamos unos pocos. Solo hay una persona, el propio Lukashenko. ¿Cómo sé todo esto? Mi nombre es Piotr Legchev, y fui el oficial de la KGB encargado de supervisar y luego censurar toda la información relacionada con el gran fósil del Pacífico Norte, o como lo llamaban, las fauces de Dios. Todos los miembros de esa tripulación, excepto Lukashenko, se suicidaron o fueron ejecutados. Si la Unión Soviética todavía existiera, con solo mencionar todo esto sería suficiente para una década en Siberia, pero ahora las cosas han cambiado.
En primer lugar, estoy jubilado. En segundo lugar, ya ni siquiera vivo en Rusia. Todo el país se ha convertido en un enorme estado mafioso y me fui cuando aún podía. En tercer lugar, el Estado ruso ya me quiere muerto de todos modos porque no me permitieron irme, así que no creo que importe. Empecemos por el principio. El descenso a las fauces de Dios se produjo y apenas lograron escapar con vida. Esto se puede leer en el post de Lukashenko. Después de la expedición fue cuando asumí el mando. El alto mando estaba muy preocupado por los informes, pero no fue entonces cuando decidieron detener las pruebas. En total, se realizaron 4 expediciones al Gran Fósil del Pacífico Norte. La primera, sobre la que Lukashenko ya había escrito, y luego otras 3 dirigidas por la Secretaría de Ciencias Alternativas, una oscura rama del KGB encargada de investigar posibles fenómenos paranormales. La segunda y tercera expediciones tuvieron más éxito que la primera. Pudimos estimar la edad de la criatura en aproximadamente 2.000 millones de años. Las pruebas dentro de las fauces confirmaron 2 hechos interesantes. Una vez que un objeto suficientemente grande entraba en ellas, los dientes se cerraban gradualmente, bloqueando las salidas, y el agua era reemplazada lentamente por ácido fluoroantimónico, pero las pruebas demostraron que este período de reemplazo, que en la primera expedición duró casi 2 meses, se redujo a 1 mes durante la tercera expedición. Los análisis geotérmicos posteriores concluyeron que había una criatura viviente excepcionalmente grande conectada a las fauces, 30 millas por debajo del nivel del mar, en las profundidades de la fosa. Esta criatura estaba de alguna manera conectada a los dientes, incluso si ya no estaban vivos por sí mismos. La segunda expedición creía que había zarcillos subterráneos conectados a los dientes, pero no se presentó ninguna prueba. Sin embargo, es discutible si los dientes no estaban realmente vivos. Esto se debe a una razón sencilla. El primer submarino pudo salir haciendo estallar uno de los dientes con un torpedo. La segunda expedición tuvo que utilizar 4 torpedos. La tercera utilizó alrededor de 20. Pero el cuarto submarino nunca pudo salir. ¿Entiendes a lo que quiero llegar? No solo los dientes fosilizados se estaban fortaleciendo de alguna manera, sino que los dientes destruidos fueron reemplazados por completo cuando llegó una nueva expedición. El Politburó estaba fascinado por esos dientes. Si fuéramos capaces de encontrar una forma de utilizarlos, de investigarlos, tendríamos los tanques más fuertes del mundo. Fortalezas que serían indestructibles. Ciudades a prueba de misiles. Y nuestros trenes nunca necesitarían mantenimiento, porque su estructura se regeneraría. Por eso, en octubre de 1983, 6 meses después de la primera expedición, se puso en marcha el proyecto MAU. Para garantizar el secreto, toda la información relacionada con el proyecto se enviaba en helicóptero en cartas a un oficial del KGB en Vladivostok que hacía resúmenes semanales y los enviaba a Moscú. Yo era ese oficial. El proyecto MAU era un proyecto ambicioso. La plataforma petrolífera se transformaría en la puerta de entrada a una gigantesca estación submarina, donde se perforaría el suelo y se estudiarían los dientes y sus componentes, y si era posible, incluso se extraerían. Allí trabajarían casi 1000 trabajadores y 50 de los mejores científicos del país. En retrospectiva, fue una idea muy tonta. El coste era exorbitante y los científicos se vieron presionados para proporcionar resultados lo más rápido posible, lo que provocó muchos accidentes y se arriesgó a tomar medidas apresuradas e inseguras. Una apuesta del Politburó de que los beneficios serían tan grandes que compensarían las enormes pérdidas. Bueno, al final, toda esta operación terminó siendo un factor pequeño en el colapso de la Unión Soviética debido a las enormes pérdidas. Algunos incluso lo llamaron Chernóbil Oriental. Al principio, todo era bastante aburrido. Cada 2 días, el director Pushchinkin me enviaba una nueva carta. Camarada Legojev, ayer se terminó un nuevo tramo del túnel submarino. Camarada Legojev, hemos extraído nuevas muestras del 15º diente. Camarada Legojev, han comenzado las operaciones de perforación en el sector que sea. Sí, todo era terriblemente aburrido durante los primeros meses. Lo único malo era que los trabajadores y los científicos reportaban pesadillas, pero ese efecto secundario ya lo conocíamos y creíamos que se debía al aislamiento. Ojalá siguiera siendo lo único malo. Fue el 19 de febrero de 1984 cuando todo cambió. El piloto del helicóptero que cada 2 días iba allí con suministros y entregaba las cartas me dijo que la última vez que estuvo allí, todas las instalaciones estaban aparentemente abandonadas. Al día siguiente, fui personalmente con un helicóptero militar a verificar lo que estaba sucediendo.
Esperaba que todos estuvieran en los túneles submarinos cuando llegara el piloto, pero en mi mente sabía que algo estaba muy mal. Al llegar, confirmé lo que dijo el piloto. Toda la antigua plataforma petrolera estaba vacía, como si todos hubieran sido evacuados de repente. Cuando utilizamos el ascensor para ir al puesto submarino, nos esperaba una escena violenta. En el pasillo principal había cientos de cuerpos, algunos de ellos en avanzado estado de descomposición, como si hubieran estado muertos durante semanas. Caminando entre los cuerpos, había gente desnuda, cubierta de corales, algas y sangre. El director Pushchinkin estaba en medio de esta locura, usando un taladro para perforar los ojos de un trabajador al azar, que estaba siendo sujetado por otros dos de los hombres cubiertos de algas. No perdí tiempo tratando de entender lo que sucedió. Inmediatamente ordené a mis hombres que dispararan a todo el que se moviera. Luego corrimos de regreso al ascensor, y tan pronto como salimos de él en la antigua plataforma petrolífera, yo personalmente disparé a los cables. Lo siguiente fue entrar en la oficina del director y tomar su computadora. Después de eso, salimos lo más rápido posible y usamos los cañones del helicóptero para bombardear la antigua plataforma petrolífera hasta que se derrumbó en el océano. Mientras caía, pudimos oír, incluso con las explosiones y los fuertes ruidos del helicóptero, un gruñido gigantesco que venía de las profundidades del mar. En cuanto regresé a Vladivostok, encendí el ordenador del director. Había virus de las cámaras de seguridad. Estos corales y algas habían estado creciendo en la gente que trabajaba allí durante semanas. No había una sola cita médica registrada para verificar lo que les estaba pasando a todos. Más del 90% de las personas que estaban allí tenían estas cosas marinas por todo el cuerpo. Las únicas personas que no las tenían eran las que se quedaron en la antigua plataforma petrolífera y rara vez, si es que alguna vez, iban a los túneles submarinos. Pero no era solo eso. Llevaban semanas matando a gente con taladros y picos, y luego pasaban por encima de los cadáveres, como si nada ocurriera. Como si no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Nadie miraba siquiera los cadáveres, como si fueran invisibles. Estos asesinatos ocurrían al azar. En un momento estaban trabajando juntos, en otro estaban taladrando el cerebro de alguien, y luego volvían a trabajar como si nada hubiera pasado. Pero lo peor de todo no eran los humanos, sino los demonios con forma de coral que vagaban por los pasillos de las secciones submarinas, a veces a plena vista, y nadie los notaba. Cada vez que uno de ellos entraba en uno de los túneles, poco después se producía un asesinato. Inmediatamente le pedí ayuda a mi supervisor. Me organizó un vuelo a Moscú al día siguiente y tuve que presentarme ante el Politburó. Ese fue quizás el momento más tenso de mi vida. Había estado en tiroteos, había luchado en Afganistán, había investigado otros fenómenos paranormales, incluso me había infiltrado en el servicio secreto chino antes, pero eso fue duro. Y tuve que decirles. He destruido el acceso a las instalaciones, porque la cosa que había ahí abajo estaba corrompiendo de alguna manera a los trabajadores. Las imágenes muestran que extraños seres peces se estaban infiltrando en el puesto de avanzada y la gente ha estado muriendo durante semanas sin que nadie se diera cuenta. El secretario general Chernenko, que había sido llevado del hospital a la reunión y estaba furioso, me dijo. ¿Estás diciendo que destruiste la entrada a un centro de investigación que nos costó miles de millones de rublos porque los demonios peces estaban matando a todos? ¿Y que nadie se dio cuenta? Afortunadamente, había traído el ordenador del director y les mostré todo. El Politburó estaba tan horrorizado como yo cuando vi por primera vez las imágenes. Chernenko dijo entonces algo así como, si esto se filtra, la población ya no confiará en nosotros. Incluso si el director Pushchinkin no te dijo lo que realmente estaba sucediendo, era tu deber mantenernos informados, y fallaste. Escúchame, agente Levjev, y escúchame muy bien. Eliminarás cada rastro, cada documento, todo lo que pueda decir que la operación Fauce sucedió. Perdí la cuenta de cuántos papeles quemé, cuántos ordenadores desmantelé, a cuántas personas soborné. A cuántas personas silencié. Y no voy a mentir. Esta fue la parte más fácil. Fui editor de un programa de televisión sobre fenómenos paranormales. La siguiente entrevista nunca se emitió. A continuación se incluye la transcripción de una entrevista realizada para un programa de televisión de principios de los años 2000 dedicado a explorar lo extraño e inexplicable.
Además de contar textualmente casos extraños relacionados con abducciones extraterrestres, avistamientos de fantasmas, posesiones demoníacas, etc., el presentador también solía hacer entrevistas en persona con personas que afirmaban haber experimentado tales eventos, dándoles la oportunidad de compartir su historia. El episodio en el que aparece esta entrevista nunca se emitió. Las grabaciones completas y sin editar pertenecen exclusivamente a las personas que participaron en la producción del programa, incluido yo. Esto me ha estado carcomiendo por más de 2 décadas. Me siento obligado a compartir la historia de este hombre de alguna manera. Sin embargo, también quiero respetar los deseos de mis ex colegas de que no se asocie su identidad con nada de esto. Como compromiso, he optado por presentarla en formato de transcripción. Siéntete libre de seguir leyendo y sacar tus propias conclusiones. Fecha: 1 de noviembre de 2002. Ubicación: apartamento estudio no revelado en Seattle, Washington. Entrevistado: Richard Richardson, seudónimo. Entrevistador: Jacob Jacobson, seudónimo. Comienza la grabación. JJ. Y. Estamos de vuelta. Debo decir, Richard, que no eres un hombre fácil de encontrar. Pero lo importante es que al final llegamos. RR. Lo único que importa es el destino, ¿verdad? JJ. Bien. Bueno, entonces, una revelación completa para la buena gente de casa. Richard aquí presente solo nos dio un breve resumen de lo que vivió mientras las cámaras estaban apagadas, y déjenme decirles que es una historia bastante interesante. Pero ahora vamos a entrar en detalles. Así que, comencemos desde el principio. Richard. RR. Sí. Bueno, mi esposa y yo salimos a dar un paseo por Redactado. Solíamos ir a escalar allí cuando éramos más jóvenes, pero mis rodillas ya no me dan para tanto, así que nos quedamos en el sendero. JJ. Oh, espera un segundo. Entonces, ¿tu esposa estaba contigo? Nunca lo mencionaste. Tener a alguien más allí para corroborar tu historia puede ser de gran ayuda. RR. Ella era. JJ. Entendido. Perdón, continúa. RR. Sí. Como dije, nos mantuvimos en el sendero. Si has estado allí, sabes que el lugar suele estar repleto de excursionistas, pero ese día estábamos solos. Al menos eso creo. No es de extrañar, supongo. El tiempo era horrible. JJ. Ese clima del norte, ¿eh? Soy de Arizona, así que no puedo decir que me sienta identificada. Y, para que podamos hacer una cronología, ¿cuándo ocurrió exactamente? RR. Septiembre. JJ. ¿De este año? RR. Por supuesto que lo fue. JJ. Vaya, todavía es bastante reciente para ti. Te agradezco que te hayas sincerado y nos hayas hablado de ello. RR. Claro. ¿Puedo seguir? JJ. Por favor. RR. Estábamos caminando. Estábamos bastante lejos allí. Solo 1 milla o 2 más y habríamos llegado a Redactado. Estaba listo para dar por finalizado el día y regresar, pero mi esposa insistió. Quería que aprovecháramos al máximo nuestro viaje. Realmente no puedo culparla. Desde que los niños se mudaron, casi nunca salimos de la casa. Mierda, los niños. El entrevistado mira hacia otro lado. Hay un silencio de unos 30 segundos. JJ. ¿Necesitas un minuto? RR. No, está bien. ¿Dónde estaba? JJ. Tú y tu esposa casi estaban en Redactado. Por cierto, ¿cómo se llama tu esposa? RR. María, seudónimo. JJ. Bueno, entonces tú y Mary estaban casi en Redactado. ¿Qué pasó después? RR. Llegamos al cartel. Ya sabes, ese que te dice que ya casi estás ahí. Mary se apiadó de mí, bendita sea, y terminamos parando para tomar un respiro. Yo estaba rebuscando en mi mochila, tratando de encontrar mi botella de agua o lo que fuera, cuando de repente escuché. Richard, ¿qué diablos es eso? Miré hacia allí. Ella estaba señalando al cielo, así. El entrevistado hace un gesto hacia el techo. RR. Miré hacia arriba y bueno, allí estaba, claro como el día. JJ. ¿La nave espacial? RR. No era una nave espacial. JJ. Sí, sí. Perdón, dijiste que parecía una pirámide voladora, ¿no? RR. Uno al revés, sí, simplemente flotando allí debajo de las nubes. JJ. Interesante. ¿Podrías describirlo un poco más? ¿Qué tan grande era? ¿Cómo se movía, por ejemplo? RR. No se podía juzgar su tamaño desde lejos.
Podría haber sido tan pequeño como un Volkswagen Beetle o tan grande como una casa, tal vez incluso tan grande como las pirámides. Es difícil decirlo. En cuanto a cómo se movía, no lo hacía. En realidad no. Simplemente flotaba allí, como girando un poco sobre su punta. Es como si siempre hubiera estado allí y nunca nos hubiéramos molestado en notarlo. JJ. Cuando dices las pirámides reales, supongo que te refieres a las de Egipto. RR. Sí. Tenía la forma de uno de ellos, excepto que estaba al revés y era completamente negro. Quiero decir, negro como el espacio, completamente negro, ¿sabes? Y tenía una especie de brillo satinado, pero no como el metal. Era más como esa cosa que ponen en los lápices. JJ. Grafito. RR. Ese es. Pero no era gris, ni siquiera gris muy oscuro, era simplemente negro. Como si hubiera un agujero en forma de pirámide en el cielo. JJ. ¿Qué les voy a decir, amigos? Cosas extraordinarias. Esto es más o menos donde lo dejamos antes de grabar. Entonces, Richard, ¿qué pasó después de eso? RR. Quiero decir, durante un rato no pasó nada realmente. Nos quedamos allí parados, ya sabes, observándolo. Supongo que estábamos tratando de averiguar si estábamos viendo lo mismo. JJ. ¿No tenías miedo? RR. No lo creo. Estaba más bien confundido. ¿Cómo se dice? ¿En trance? Era una cosa bonita, pero de una manera extraña. Como cuando eres un niño y encuentras una piedra muy brillante en la playa. Esa fue la sensación que tuve al mirarla. Quise arrancarla del cielo y guardarla en mi bolsillo. JJ. ¿Y qué pasa con tu esposa? RR. Bueno, ella hizo lo que yo estaba pensando. Yo estaba detrás de ella, sosteniéndola por los hombros, así que nuestras perspectivas eran más o menos las mismas. Ella extendió la mano y la cerró alrededor del objeto. Cuando volvió a dejarlo, el objeto había desaparecido. El entrevistado demuestra esto extendiendo la mano hacia la cámara y cerrándola. JJ. Espera, un momento, lo siento. María, tu esposa, simplemente arrebató el objeto del cielo. ¿Cómo? RR. Tal como te lo mostré. JJ. Perdón, Déjame reformularlo. ¿Cómo diablos logró hacer eso? RR. Pensé que ustedes eran los expertos, díganme. JJ. Está bien, ya entendí. Entonces, ¿ella tenía la pirámide en su mano ahora? RR. No lo sé. No me lo quiso mostrar. Le pedí que lo hiciera, le rogué que lo hiciera, pero mantuvo la mano cerrada. Tenía algo ahí, sabía que lo tenía. Podía oírlo. Me tarareaba, me cantaba con la voz de mis sueños. Y olía muy bien, como a cera y rosas quemadas. JJ. Ricardo. RR. Quería verlo, aunque fuera solo un poquito. Solo un poquito. Eso hubiera sido suficiente. Pero no. No, no fui lo suficientemente bueno. Todo lo que hice por ella, y ella ni siquiera me dio eso. La perra codiciosa lo quería todo para ella. JJ. Bien, Richard, retrocedamos un poco. ¿Qué pasó después? RR. ¿Qué más? La maté. El entrevistador se ríe incómodo. JJ. Eres todo un comediante, Richard. Tu forma de hablar casi me convenció. RR. Bueno, eso espero, porque eso fue exactamente lo que pasó. Ella intentó correr cuesta arriba, pero le di con una piedra justo en la nuca. ¡Pum! Se cayó rodando. Había mucha sangre, más de la que pensé que habría. JJ. Muy bien, vamos, RR. Ella seguía respirando y, de alguna manera, su puño seguía cerrado con fuerza. No me molesté en buscar una piedra más grande. Simplemente me quedé de pie sobre ella y le di con la bota en la cara. Una y otra vez. Pensé que su cráneo explotaría, como en las películas, pero simplemente se derrumbó y una sustancia viscosa de color rosa rojizo se derramó por los lados. Algo así como, JJ. Richard. Vamos, vamos. RR. Incluso después de todo eso, su mano seguía cerrada. ¿Puedes creerlo? Incluso con el cerebro destrozado, esa cabrona regañona todavía encuentra la manera de hacerme enojar. Qué jodidamente típico. El entrevistador hace un gesto al equipo de cámaras para que se pongan en contacto con las autoridades. El entrevistado no parece darse cuenta. JJ. Richard, te das cuenta de lo que estás admitiendo aquí, ¿verdad? RR. Lo soy. JJ. Está bien. Genial, genial. Perdón, me dejaste perplejo. ¿Averiguaste qué sostenía Mary? RR. Lo hice. Al final logré sacárselo.
El entrevistado mete la mano en el bolsillo y saca un objeto de su puño cerrado. JJ. ¿Qué es eso? RR. La cara en Marte. JJ. Disculpe. RR. Neptuno. Los anillos de Saturno. Europa. La gran mancha roja. Andrómeda. La maldita Vía Láctea. Lo que sea. JJ. No estoy seguro de entender. RR. Me mintió. La canción prometía que habría algo más. Un significado más elevado, ¿sabes? No tiene por qué ser Dios, el cielo o el infierno ni nada de eso, solo, algo. Preferiría arder en un lago de fuego por toda la eternidad antes que esto, porque eso al menos significa que todo tiene algún propósito. Algún diseño. Algún sentido de orden. Algo. Cualquier cosa. JJ. Richard, me cuesta mucho seguirte la corriente. ¿Podrías intentar ser menos vago? ¿Qué es eso? RR. El plano. JJ. ¿El plan para qué? RR. Todo. Son solo bloques de construcción apilados uno sobre otro. De vez en cuando, se juntan en el orden correcto y crean cosas. Cosas que valen la pena. Planetas. Océanos. Vida. Pero, ¿adivina qué? Son solo bloques. No importa cuántos haya, todos son parte del mismo conjunto. JJ. Entonces, algo así como la situación de un mono con una máquina de escribir. RR. No hay ningún mono. No hay nada. JJ. ¿Quién creó el plano entonces? RR. Lo hicimos. No nosotros, sino lo que llegaremos a ser. Es un ciclo. Empezamos con nuestras propias bolitas de barro y, al final, nos encontramos explorando todo, comprendiendo todo. Y cada vez llegamos a la misma conclusión. Todo es insignificante. Se genera aleatoriamente. Estamos solos. Y no me refiero solo a los humanos. Me refiero a todos. JJ. Entonces, ¿estás diciendo que alguna civilización extraterrestre avanzada envió este mensaje solo para decirte que la existencia no tiene sentido? ¿Por qué crees que lo harían? RR. ¿Por qué los músicos escriben canciones tristes cuando están tristes? ¿Por qué la gente deja notas antes de suicidarse? ¿Por qué estamos teniendo esta conversación ahora? JJ. Entonces, ¿estás diciendo que es menos un mensaje y más como un intento de catarsis, por así decirlo? Muy bien, Richard, una última pregunta y creo que podemos terminar. Tengo curiosidad, ¿ese plano tuyo menciona algo sobre lo que hay fuera del universo? RR. ¿Qué quieres decir? JJ. Bueno, si entiendo bien, estás diciendo que el universo es como un juego de piezas de Lego, ¿no? Puedes colocarlas de distintas maneras para que sucedan cosas. Pero, como dijiste, llega un momento en el que te quedas sin combinaciones posibles. ¿Qué sucede después? ¿Todo vuelve a empezar o es simplemente la nada? RR. No lo sé. Supongo que podría intentar preguntar. El entrevistado se lleva el puño a la oreja y lo sacude. Se oye un zumbido bajo. Pasan unos 20 segundos. El entrevistado parece visiblemente angustiado. Coge las llaves de la mesa de café y procede a apuñalarse repetidamente en el cuello. RR. Quémame el cerebro. Quémalo, maldita sea. Quémalo hasta convertirlo en cenizas. Quémame.